en Santiago capítulo 1, gloria a Dios, versículos 12 al 15, aleluya. Santiago capítulo 1, versículos 12 al 15, te adoramos, Jesús. Santo, santo, santo eres Dios. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, aleluya. Santo eres Jesús, Dios es bueno, aleluya. Santiago capítulo 1, versículos 12 al 15. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Aleluya. Si no, pues pida misericordia. Amén, aleluya. Te adoramos, Jesús. Santiago 1, 12 al 15. Gloria al Señor. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Amén. Leemos así la palabra del Señor a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a leer en Reina Valera 60. Amén. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Padre, te adoramos y te bendecimos y te damos gracias por esta palabra. Señor, te pedimos que seas tú, Padre amado, hablando nuestras vidas. Señor, que tú me quites, aleluya, lo que venga de mí, Señor, y que solo esté lo que venga de ti, Padre amado. Yo te doy gracias, Padre. Tú conoces nuestras necesidades. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Se puede sentar, mi amado, aleluya. Adoramos y glorificamos al Señor, aleluya. Dicen específicamente los versículos que leímos, pero en Gloria al Señor, Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera, específicamente, aleluya, los versículos 14 y 15 que quiero resaltar. Dice, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Gloria al Señor, aleluya. Y quiero predicar bajo el tema autocondena. Bendito sea el Señor, aleluya. Autocondena. Amado, si somos tentados, como dice la palabra, por nuestras propias concupiscencias, me hacía yo una pregunta, entonces, ¿de qué manera fue Jesús tentado? Porque la palabra me dice que Él fue tentado, aleluya, en todo, mas no se encontró pecado. Bendito sea el Señor. Entonces me preguntaba yo, Señor, si humanamente nosotros somos tentados por lo que llevamos dentro y en Él esa naturaleza de pecado no existía, entonces ¿cómo la palabra me dice que Él fue tentado? Aleluya. Y es que hay una diferencia entre el ser humano, aleluya, y Jesús, y aún el ser humano antes de la caída del hombre. Bendito sea el Señor. Cuando vamos a hablar, aleluya, del ser humano, Santiago describe la experiencia humana de la caída, aleluya. Y nos lleva a entender que hay deseos desordenados dentro de nosotros, aleluya, y que esos deseos pueden producir la tentación, y que la tentación puede llevar al pecado, y el pecado, cuando, aleluya, se produce, se abraza, lleva a la muerte, aleluya. Pero esto aplica a una humanidad caída, bendito sea el Señor. Cuando hablamos de Jesús, amado, por el otro lado, en Hebreos 4:15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Eso es en Reina Valera. En Nueva Traducción Viviente dice, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Y es que había una diferencia, amado, porque aunque Jesús fue tentado en todo, la tentación de Jesús no podía nacer de su interior, porque él era el que estaba en su humanidad, pero su procedencia era divina, aleluya. Jesús era 100% Dios, pero también era 100% humano, aleluya.
Y la naturaleza de Jesús no era una naturaleza pecaminosa. Por eso la tentación o la prueba que viene a enfrentársela a Jesús no proviene de él, sino que proviene de Satanás. Y usted lo ve en la palabra, cuando Satanás, aleluya, lo llevó allí a lo más alto y allí, aleluya, le presentó los reinos. Antes de eso le dijo, mira, si tú eres el Hijo de Dios, convierte las piedras en pan, y así sucesivamente fue tentándolo. Pero esa tentación no vino porque Jesús tuviera concupiscencia, sino era una tentación que venía de afuera, aleluya. Sin embargo, nosotros, amados, desde el día que caímos de la gracia del Señor, desde el Edén hacia acá, tenemos una inclinación y nacemos con una inclinación interna a pecar, porque el hombre al caer de la gracia, dice la palabra, que por cuanto pecaron, por cuanto, aleluya, ¿verdad? Uno pecó, todos pecamos, bendito sea el Señor. Y por eso es que nacemos con una inclinación, aleluya, a pecar. Desde el día que empezamos a razonar qué es lo bueno y qué es lo malo, empezamos a abrazar el pecado de una manera u otra, amado. Por eso es necesario Cristo, aleluya. Pero entonces en Jesús esa naturaleza, amado, de ser tentado, ¿verdad? Santiago está hablando, Santiago, uno de los hermanos de Jesús, aleluya, está hablando y dice, ¿sabes qué? No digan que cuando, aleluya, son tentados viene de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni Él puede ser tentado. Sino que esa tentación y esa prueba viene a causa de lo que ustedes mismos llevan dentro, de las mismas concupiscencias, de las mismas malas mañas que nosotros como seres humanos cargamos, aleluya. Entonces, pero cuando lo vemos, aleluya, en la naturaleza Jesús no llevaba esa naturaleza. Jesús no tenía la naturaleza pecaminosa, su naturaleza era celestial. Por tanto, esa tentación venía de afuera, aleluya. Pero ¿sabes qué, amado? Usted sabe que a Jesús se le conoce como el segundo Adán. El primero, aleluya, tenía esa naturaleza. Adán no fue hecho, aleluya, como un pecador. Adán fue hecho perfecto. Adán y Eva fueron hechos perfectos porque la palabra dice que cuando Dios creó todas las cosas, todo lo hizo ¿qué? Bueno. Lo hizo perfecto, amado. Pero Adán, aleluya, y Eva dice en el Génesis 3:1, dice que la serpiente era más astuto que todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Y cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios te dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Dice ella, claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Y el versículo 3 dice de Génesis 3:3, es solo el fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, si lo hacen, morirán, aleluya. Claro, ahí Eva le añadió un poquito porque, aleluya, cuando Dios le habla dice que no podían comer de él, aleluya. Ella le añadió no tocarlo, pero el primer problema de Eva allí fue ponerse a hablar con el enemigo, bendito sea el Señor. Por eso ahorita Pedro decía, amado, no tiene ni que hablar con él. Usted ya ha declarado que él está vencido. No tiene que ponerse a hablar con el enemigo porque a usted nadie lo mandó, amado, a hablar con Satanás, aleluya. Porque si no, mire lo que puede pasar, aleluya. Pero entonces, amado, en la naturaleza humana, antes de este momento donde Eva come del fruto del árbol y le da a Adán y también come, amado, la naturaleza del hombre era una naturaleza cerca de Dios y no había maldad en él. Hasta ese momento, aleluya, la tentación no vino porque hubiese una concupiscencia dentro de Adán y dentro de Eva. Porque entonces yo decir eso es decir que Dios creó al hombre en pecado, bendito sea el Señor. Pero ¿qué pasó, amado? Que las cosas cambiaron. Al hombre y la mujer, ¿verdad? Cuando digo hombre y mujer, aleluya, como una sola carne que eran, fallan ante Dios, amado, caen de esa gracia del Señor. Y entonces forman una brecha entre la relación de Dios y el hombre. Porque usted cree, amado, que cuando Dios vino a buscar, aleluya, a Adán y no lo encontraba, ¿verdad? No lo encontraba. Le dice, Adán, ¿dónde estás? Aleluya. Y encontramos a Adán tapado con unas hojitas por allí, aleluya, porque se había encontrado desnudo. Y le dijo, Señor, tuve miedo y me escondí. Entonces, amado, aleluya,
cuando Dios confronta a Adán, le dice, pero ¿cómo que tuviste miedo? Si es que mira, estoy desnudo y todas esas cosas. Le dijo, pero ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó, aleluya, esas cosas? Aleluya. Entonces ahí Dios confronta al hombre haciéndole entender que había fallado a un mandato de obediencia donde le había dicho no comas y él había comido. ¿Sabes qué hizo Dios después? Aleluya. Dice la palabra del Señor en Génesis que entonces los vistió con pieles, amado. ¿Y de dónde vienen las pieles? De animales. Ahí vemos el primer sacrificio, amado. Por eso, aleluya, luego se enseña, ¿verdad? Que para la, aleluya, exhibición del pecado tenía que venir el derramamiento de sangre. Porque para que el hombre fuera vestido, Dios mismo tuvo que matar animales para vestirle, bendito sea el Señor. Por eso desde ese momento hacia acá, amado, la naturaleza de lo que Dios quería dejó de ser natural y comenzó a tergiversarse. Entonces el hombre, en vez de ser un hombre que no cargara con pecado, que no cargara con la culpabilidad, desde ahí en adelante todos fuimos hechos culpables, bendito sea el Señor. Entonces quiere decir, pastor, que cada niño que nace hay que bautizarlo desde chiquito porque lleva el pecado, no, amado. Porque para tú reconocer que hay pecado, aleluya, tú tienes que tener razonamiento, tú tienes que tener un pensamiento crítico y saber dónde está lo bueno y lo malo. Los niños no saben estas cosas hasta cierta edad, amado. Por eso nosotros, ¿verdad? Bautizamos por lo general de los 12 años en adelante, porque es una edad promedio donde ya hay una transición de tú saber las cosas que eran de niño y comenzar a actuar y a aleluya, a juzgar por un pensamiento ya de más adulto, donde el niño sabe y ya aprende que lo que hace mal, sabe por qué lo hace mal y sabe las consecuencias. Por eso la palabra dice que la ley vino para hacernos saber lo que era pecado, bendito Dios. La ley no vino para salvarnos, la ley vino para acusarnos, para que supiéramos que estaba mal, aleluya, entonces ser juzgados. Pero entonces, amado, aleluya, dentro de esa naturaleza, aleluya, bendito sea el Señor, desde esa naturaleza que no era la naturaleza que Dios quería para el hombre, sino la naturaleza que el hombre, aleluya, creó para sí mismo, aleluya, gloria al Señor. Esa naturaleza que nosotros mismos, aleluya, nos impusimos. Por eso el mensaje se titula autocondena, porque el hombre se autocondenó desde el momento que se fue detrás, aleluya, de la serpiente y le dio las espaldas a Dios, aleluya. Puedes adorar al Señor. Amado, yo ya te lo advierto, estos son de los mensajes que son mejor cuando tú adoras, bajan más suavecito, aleluya, gloria al Santo de Israel. Y en el Edén, amado, allí hubo esa tentación, esa prueba donde el hombre falló, amado, bendito sea el Señor. Pero esa tentación vino del exterior, como te decía ahorita. Ya nosotros no tenemos esa ventaja, aleluya. Y aunque pueden venir ataques, puede venir presión del enemigo, el enemigo siempre va a venir a atacarnos por donde sabemos que cogíamos, aleluya. Por donde él sabe que cogíamos. Él no va a atacarte, aleluya, por aquello que tú eres fuerte. Él va a atacarte, él te va a poner la tentación y la prueba por aquello que ya tú sabes que tú eres débil. Por tanto, amado, la falla no viene porque o Dios me pruebe, porque él no prueba, él no tenta a nadie, o porque sea culpa del enemigo. No, es que ya yo tengo una naturaleza que me invita a pecar, que me invita a hacer lo que a Dios no le agrada, una naturaleza carnal, amado, que lo que quiere es el mundo, lo que quiere es carne, lo que quiere es fallarle a Dios, lo que quiere es alejarse de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Aleluya, bendito sea el Señor. Mientras Adán y Eva, estando en el paraíso, pecaron, vino uno que fue al desierto y dice la palabra que no pecó en nada, aleluya. Entonces vino Jesús, amado, a representarnos, a hacer, aleluya, cómo debería ser la naturaleza humana y hacernos entender, aleluya, que nosotros a lo mejor no pudimos, pero en Él íbamos a ser nuevas criaturas, amén, aleluya. Que en Él entonces vamos a poder alcanzar el hecho de no ser ya pecadores, sino ser redimidos, bendito sea el Señor. Pero hay una batalla que vamos a tener que seguir batallando y es la batalla que Santiago nos presentó, y es que esa tentación viene de nuestros propios deseos, amados. Y me encanta como lo dice Nueva Traducción, porque dice, sino que cada uno es tentado, aleluya, cuando de su propia concupiscencia es atraído,
La tentación viene, leí 60, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Entonces a veces encontramos gente peleando con no sé quién, aleluya, porque caen en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, y fallan a Dios en lo mismo, en lo mismo y en lo mismo. Y a veces le echan la culpa, no es que el pastor no predica bien, o es que el maestro no me enseña, o es que alguien no me aconseja, mas sin embargo, aleluya, la palabra dice, por labios, aleluya, y mano y puño y letra de Santiago, que esa concupiscencia que está en ti es la que te invita a pecar. Así que el único culpable de pecar aquí, de tu pecado, te llamas tú mismo, aleluya. El único culpable de mi pecado se llama yo mismo, bendito sea el Señor, aleluya. Dice que de esos deseos nacen los actos pecaminosos. O sea, todo empieza con un deseo. Todo empieza con algo en el corazón que te inclina, te quiere llevar tu pensamiento a pecar. Pero el segundo paso, ¿verdad? Es como un deseo desordenado, pero luego entonces viene la tentación. Ya tú tienes el deseo, ya tú tienes las ganas de fallar dentro, pero entonces viene la prueba y donde viene, aleluya, lo que te va a permitir elegir si fallas o si no fallas, aleluya. Tal que a lo mejor, aleluya, está batallando contra algún vicio, contra el alcohol, aleluya, y ya él tiene ese anhelo dentro, bendito sea el Señor, pero de momento viene el vecino por ahí y le invita a la cervecita, pues ahí está la tentación, aleluya. Pero el pecado no se concibe, amado, hasta que entonces tomo la cervecita, la abro y me la bebo. Y me bebo la segunda y la tercera, la cuarta y la quinta, aleluya. Y ya al final no sé ni cuántas se ha bebido, bendito sea el Señor. Ahí es que entonces Santiago dice, la tentación te llevó al pecado porque le diste permiso, aleluya. Y por lo tanto la palabra nos dice, aleluya, como decía en Génesis, que aquel que pecaba moriría. Entonces por eso es que andamos en un mundo, amado, donde hay un choco de zombies espirituales por ahí. No apestan como en las películas, no se le caen los pedazos como en las películas, pero sí interiormente, amado, andan muertos, aleluya, pareciendo, aleluya, que están vivos. Dios le escribió a una de las iglesias, mira, tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto, aleluya. Porque el que está en pecado puede parecer que está vivo, puede parecer que está en éxito, puede parecer, aleluya, que las cosas le van bien, pero al fin y al cabo su interior está muerto, está podrido, está apestoso, aleluya. Bueno, en un momento dado Jesús le dice, ¿sabes qué? Ustedes son sepulcros blanqueados, le dijo a los religiosos de aquel tiempo, porque se vestían como decía la ley, se ponían los guindalejos que había que ponerse, mas sin embargo su corazón estaba bien lejos de Dios, mi amado. Pero ¿qué pasa, amado? ¿Por qué pecamos? ¿Por qué el hombre peca? Si conoce por lo menos, ¿por qué el que tiene aunque sea un poco de conocimiento, un poquito, como quiera peca? ¿Por qué sabiendo, aleluya, si hay una naturaleza en nosotros, por qué, aleluya, nos dejamos vencer? Bueno, amado, el pecado ¿de dónde viene? De la carne, pero nace en el corazón. Nace en los pensamientos, ahí viene la concupiscencia, es sembrada ahí porque tú y yo somos así, amados, lamentablemente. Pero entonces, al venir la tentación, aleluya, viene contra tu carne, contra tu pensamiento. Y si tú y yo no tenemos nuestro pensamiento agarrado del Señor, amado, pues lamentablemente le estamos dando espacio a que sea la carne la que se señoree sobre nosotros. Es más, la palabra dice, aleluya, que somos entonces esclavos del pecado, bendito Dios. Entonces, amado, ahí es que la palabra nos enseña que si nosotros alimentamos la carne, pues vamos a cosechar corrupción, vamos a cosechar, aleluya, pecado, vamos a cosechar todas aquellas cosas, aleluya, que el pecado nos va a llevar. Mas sin embargo, si sembramos a lo espiritual, amado, eso nos va a acercar más ¿a quién? A Dios, aleluya. ¿Puedes alabar a Dios?
Por tanto, una serie de disciplinas espirituales que Dios nos ha enseñado a través de su palabra, amado, que nos van a llevar a vencer el pecado. Aleluya, porque, pastor, pero ya Jesús venció el pecado. Claro que sí, amado, pero usted tiene que llevar una vida conforme a ese sacrificio de Cristo. Si usted dijo, Señor me ha salvado a través de su sacrificio, usted y yo tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios, creyendo que ese sacrificio está ahí, pero no faltándole, no, aleluya, yendo en contra de él, desarrollando una vida, amado, viviendo como la gente quiere por ahí, como le da la gana, bendito sea el Señor, sino, aleluya, viviendo de la manera que Dios nos ha establecido en su palabra, amado. Entonces sabemos, gente, que no queremos faltar al Señor, pero no oramos. Vemos gente que no queremos fallar una y otra vez, pero no vamos a la iglesia. No queremos fallar y otra vez, pero no ayunamos. Bendito sea el Señor. No queremos fallar en lo mismo, pero no tenemos comunión con Dios, amado. No queremos, aleluya, otra vez caer en la misma circunstancia de pecado, de derrota, pero volvemos, aleluya, a alejarnos de Dios cada día. Bendito sea el Señor. Eso como que no compagina una cosa con otra. Y yo creo que una de las cosas peores que tenemos los cristianos es que sabemos hacer las cosas bien a veces y no las hacemos, amado. ¿Y sabes cómo se llama eso? Pecado. Santiago lo dice en capítulo 4. Que sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos, amado. Ah, pastor, pero me está dando duro porque todos fallamos. Sí, todos fallamos, amado, pero hay que sacudirnos y entender, amado, que hay una esperanza, aleluya, que se llama Jesucristo. Tenemos que buscar, amado, las herramientas para vencer ese pecado. Tenemos que buscar las herramientas, aleluya, que Dios nos ha dado a través de su sacrificio, amado, y a través de haber enviado el Espíritu Santo para que entonces seamos vencedores. No podemos andarla por la vida, mi amado, aleluya, como si fuéramos cualquier cosa, que fallando una y otra vez, no, amado. Dios nos hizo, aleluya, salvos. Dios nos hizo limpios a través de Jesucristo para que nosotros volvamos a lo mismo. Bendito sea el Señor. Y la palabra está llena de muchas herramientas. Y si usted quiere, amado, vaya al capítulo 8 en su casa del libro de Romanos, de la carta a los Romanos, y léala con detenimiento, amado. Una carta hermosa. Si puede leerse la Nueva Traducción Viviente, léasela para que la entienda mejor, amado. Donde le voy a traer algunos versículos, pero nos va diciendo cómo esa pecaminosidad que está en el interior se muere cuando estamos cerca y verdaderamente cerca de Dios. Aleluya. Dice la palabra, mi amado, en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Pastor, ¿cómo yo hago para no dejarme llevar por estos impulsos que a veces yo siento que quisiera metérmele por dentro a alguien y llenarle la cara de dedo? Yo quisiera romperle la cara, yo quisiera insultarlo, yo quisiera hacer esto y lo otro. Pues mira, amado, la palabra dice que dejes que el Espíritu guíe tu vida. ¿El Espíritu de quién? El Espíritu de Dios, amado. Ese que envió, ese consolador, ese Espíritu de verdad, amado. ¿Quién no lo envió para cualquier cosa? Es que hemos enganchado al Espíritu Santo de tal manera que a veces se nos olvida que está ahí para ayudarnos a vencer, que está ahí para que caminemos con Él, amado, porque el Espíritu de Dios es el que habla a tu conciencia y te dice, mira, Pedro, eso no es. Cintia, por ahí no es. Pastor Domingo, te equivocaste, no vas por ahí, aleluya. Entonces, como estamos en el Espíritu, decimos, Señor, es verdad, perdóname. Redargúyeme siempre, aleluya. Eso es redarguir, amado. Es tú pedirle al Señor que cada vez que estés a punto de meter la pata, le digas al Señor, ayúdame, háblame, adviérteme, aleluya, toca el corazón. Pero ¿sabes cuál es el problema, amado? Que a veces estamos frente al pecado, el corazón latiéndonos a ciento por una y metemos la cabeza, metemos los pies, metemos las manos y nos metemos completos. Ay, Dios, no me advertiste. Claro que te advertí. Claro que te toqué. Claro que te hablé. Claro que te hice sentirme, pero no me hiciste caso. Entonces volvemos a lo que dice, aleluya, el capítulo 4 de Santiago, que sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos, amado. Pero qué bueno que hay una esperanza, que ese Espíritu Santo, amado, cuando le permitimos Él guiar nuestras vidas, entonces no vamos a dejar que esos impulsos humanos nos rijan, amado. No vamos a dejar que esos impulsos de esta humanidad, de esta carne, amado, nos rijan. Dice Romanos 8:13,
Pues si viven obedeciéndola, o sea, obedeciendo a la carne, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Amado, está ahí. Está ahí. Yo no sé a veces cómo, aleluya, poder explicarlo mejor porque está ahí, aleluya. No quieres pecar, vive en obediencia al Espíritu Santo de Dios, vive en obediencia a la palabra, bendito sea el Señor. Pero ¿sabes qué es lo que me preocupa a veces en estos tiempos, amados? Que no es solamente que el pecado nos aleje de Dios, porque a veces eso es como que lo vemos algo medio efímero y que no lo entendemos, que es estar lejos de Dios. El problema es que algo más acá que vemos es que cuando estamos en pecado, mira, ni le sentimos muchas veces. Las cosas nos empiezan a ir mal. Las decisiones no van para ningún lado. Bueno, yo sé para dónde van si siguen así, pero no le voy a decir aleluya. Van a un sitio donde hace más calor que la que tengo yo ahora. Bendito sea el Señor. Amado, hay que entender algo, amado. Dios no quiere que nosotros vivamos una vida de pecado, si no, no hubiese enviado a Jesucristo. Dios quiere que vivamos una vida, aleluya, que le agrade, porque hemos entendido que lo que somos y lo que vamos a hacer se lo debemos a Él, aleluya. Entonces no podemos vivir entendiendo que si tenemos un pecado en nuestra vida, bueno, pues se resuelve cuando Dios quiera resolverlo, no, amado. Si hoy tú estás viviendo en una situación que tú entiendes que no es agradable a Dios, hoy es el día, porque mañana no sé qué será, bendito sea el Señor, aleluya. Hoy es el tiempo que Dios te dice, yo quiero restaurarte, yo te quiero sanar, yo quiero quitar lo que te estorba, aleluya, de verme a mí cara a cara, bendito sea el Señor. Por eso es importante, amado, que entendamos que Dios nos quiere cerca de Él. Y por eso envió a Jesús y por eso envió al Espíritu Santo. Bueno, Romanos 8, 1 a 2 dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Usted pertenece a Cristo Jesús? Amén. Porque ustedes pertenecen a Él y el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder ¿de quién? Del pecado que lleva a la muerte. Por tanto, amado, si tú estás en Cristo, tú tienes que vivir como que estás en Cristo. Tú tienes que vivir sabiendo que Él te ha libertado del pecado que te lleva a la muerte. Por eso es que Santiago te acuerda, mira, hay una concupiscencia dentro de ti. No la puedes alimentar, no le puedes dar de comer porque te va a llevar al pecado y el pecado te va a llevar a la muerte. Aleluya. Todo empieza aquí, amado, cuando empezamos a jugar con, aleluya, con el pecado, por la tentación. Créeme que te lo digo por experiencia, amado. Hubo un tiempo en mi juventud, aleluya, aunque estaba dentro de la iglesia, que había algo en mi vida que no estaba bien. ¿Y sabes qué es el problema? Que uno sabe. Y sobre todo si has crecido en el Evangelio y has conocido a Cristo, tú sabes. Y empiezas entonces como que a acariciar la tentación ahí. Tú no te ves tan fea, ¿no? Tú estás bonita, porque claro, el enemigo, a veces hay gente que cree que se le va a presentar con un jabito vestido de jojo y con un tridente, aleluya, y apestoso a humo, no, amado. Tú me perdonas, aleluya, pero si hay uno que sabe de engaño, es Satanás, bendito sea el Señor. Y más que en un momento dado, aleluya, antes de su caída, se paseaba con los ángeles, porque era un querubín, aleluya. Entonces hay gente que como no vea, aleluya, al diablito jojo y con tridente, aleluya, empiezan a acariciar la tentación. Ay, tú te ves bonita. Ay, a mí me gusta. Ay, pero ¿por qué a mí me gusta? Ah, porque la palabra dice que hay una concupiscencia dentro de ti. Hay algo que te llama a pecar. Hay algo que está en ti, aleluya, que si tú no lo vences, aleluya, te va a llevar, aleluya, te va a llevar. Entonces, aleluya, aún sabiéndolo, porque el corazón te late a 100 y porque sabes ya que desde la primera lo estás haciendo mal, Dios en su misericordia te habla y te dice, ¿sabes qué? Cuídate de estas cosas. Y Dios te dice las cosas como cuando tú le dices a tu hijo que sabes que hizo algo mal y le dice, mira, cuidado con no hacer tal cosa, pero ya tú sabes que lo hizo. Ya tú sabes que lo hizo, tú le estás dando misericordia a ver si se confiesa. Y Dios te dice así, amado, y Dios te dice, cuídate de estas cosas. Y uno abochornado porque sabía que Dios te estaba advirtiendo de algo que ya te estaban metiendo completito, amado. Solo la misericordia de Dios, amado, a veces nos detiene, por lo menos a un punto,
de poder entonces como José salir corriendo o poder, aleluya, vencer al enemigo como muchos otros en la palabra del Señor. ¿Qué te quiero decir, iglesia? Que hay que velar tu corazón. Dice la palabra que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y a veces dejamos que la tentación entre. A veces dejamos, aleluya, que empiece a formular un plan allá adentro. Y cuando se presenta ahí, caemos, amados. Porque le dimos de comer y la alimentamos. ¿Usted alguna vez ha pescado o ha buscado lombrices de tierra para pescar? ¿Qué le pasa a la lombriz si la deja fuera de la tierra? Se muere, se seca, hace así. Pero cuando la deja en la tierra se pone gordita y hay unas que son bien largas, ¿verdad que sí? Así hacemos con el pecado. Lo dejamos alimentarse, lo alimentamos, amados. Dejamos que se ponga gordito. Aleluya, la tentación se pone gordita. Y cuando viene la oportunidad caemos, nos vamos de frente con todo, amados. Entonces el pecado empieza a ponerse gordito y empezamos y seguimos pecando y fallándole a Dios. Y hoy le fallamos en una cosa, mañana en otra. Y mañana le seguimos fallando porque sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos, amados. Y cuando no nos damos cuenta, si no es por la misericordia de Dios, estamos muertos, aleluya. Sería fácil que si peco me muero ahí ya, ¿verdad? Pero no, amado. La muerte espiritual duele más que la física. Y aunque yo no me he muerto nunca físicamente, yo sé que sí. Así pues, si el que está pensando, pastor, y como usted sabe. Bueno, mi amado, porque ya el que está muerto no hay remedio. ¿Verdad? Hay otras connotaciones en el futuro cuando Cristo venga, pero eso es un mensaje para otro día. Pero, amado, cuando tú le fallas, no hay cosa peor que fallarle a Dios sabiendo, aleluya, que Él te había advertido, que Él te había hablado, que Él te había tocado, que Él te había aconsejado, que había enviado, aleluya, hasta el que fuera de por allá del monte y vino a donde ti Dios te habló. Y como quiera fallaste. No hay peor sentimiento que ese, amado. No hay peor sentimiento de derrota, de desánimo, de desaliento, de que se te acabó la vida ahí mismo porque le fallaste a Dios. Pero qué bueno, amado. Qué bueno que la palabra nos enseña que a través de Cristo, cuando nos fuimos ante Él y nos hicimos pertenencia de Él, como dice Romanos 8, 1 al 2, amados, entonces, aleluya, el poder del Espíritu que da vida nos ha libertado de ese pecado y podemos volver, amados, ante la presencia de Él. Dice que Él se olvida de todo pecado, lo manda allá a lo profundo del mar, aleluya, y nos ha libertado, aleluya, para que en amor le sirvamos y sigamos, aleluya, olvidando ciertamente, dice la palabra, lo que queda atrás y enfocados en lo que queda por delante, amado. Enterrando todo lo que fuiste, en todo lo que fallaste y creyéndole que el Dios que te levantó, amado, en su misericordia, amado, mira, tiene galardones para contigo, tiene bendición para contigo, aleluya. Pero es necesario, amado, que abandonamos aquello que nos está alejando de Dios, aleluya. ¿Y sabes qué es lo triste del pecado, amado? Bueno, una de las cosas. Y es que en pecado yo puedo llegar a la iglesia. En pecado puede el hermano cantar un corito o un himno como esos que cantaron hoy y yo gozarme. Pero salgo por esas puertas y viene el pensamiento de miseria. Y viene el pensamiento de culpa. Es más, va a llegar el momento que aún dentro de la iglesia alzando tus manos, porque todavía no le has confesado a Dios tu pecado, que vas a empezar a escuchar no a Dios, sino al enemigo diciéndote, para que alce las manos si estás pecando, para que alce las manos si estás lejos de Dios, para que deja de adorar, deja de asistir, si ya Dios no quiere saber nada contigo, deja de, aleluya, de orar porque ya Dios no te escucha, deja ya de bendecirlo si ya Él no quiere saber de ti, aleluya. Pero ¿sabes qué, amado? Es que no hay cosa peor, aleluya, para el enemigo que un pecador que entienda que pecó, aleluya, y que se arrepienta ante el Señor, porque aleluya, entonces Dios lo restaura, Dios lo llena de poder, aleluya, y no va a haber diablo en el infierno que pueda con un alma arrepentida. Pero hay que arrepentirse, iglesia.
Hay que entender, aleluya, que las cosas que nos están alejando de Dios son peligrosas, que hay que abandonarlos porque, amado, hoy yo estoy aquí y mañana puede sonar la trompeta. Y esto no es para meterle miedo a nadie, amado, porque a Cristo se le ama y se le sirve, aleluya, por amor. Bendito sea el Señor. Pero es más real, aleluya, que yo mismo. Es más real que el aire que respiramos, que aleluya, hoy podemos estar aquí, pero si no queremos arrepentirnos, mañana puede ser tarde. Es más, al segundo que viene puede ser tarde, aleluya. Y esto no es cuestión de que, aleluya, nos sintamos miserables. Es que entendamos que ya Cristo dio su vida por nosotros, que no hay razón, no hay, aleluya, circunstancia por la cual usted y yo vivamos una vida lejos de Dios, pecando a Dios, faltándole a Dios. No hay razón, amado. Porque el hombre llegó un momento, aleluya, que ya Dios le hastiaba, amado. Aleluya, el sacrificio, porque lo hacía por hacer. Pero Cristo entonces vino, amado, para que no tuviéramos excusa alguna. Ya no hay excusa, aleluya. Antes de Cristo dependía de lo que yo pudiera hacer. Antes de Cristo dependía del cabrito que yo pudiera llevar. Bendito sea el Señor. Y qué cosa peor que algo así tan grande dependa del hombre, ¿no, amado? Entonces Cristo tuvo que venir. No, ahora depende, aleluya, de lo que yo voy a hacer en la cruz del Calvario. Ahora depende, aleluya, de que yo en mi gracia, en mi amor, te he perdonado bajo mi sangre, aleluya, preciosa derramada en la cruz. Entonces, amado, al depender de Él, pues nosotros lo que tenemos que rendirnos ante Él. Y no hay excusa. No tenemos que, aleluya, decir cómo soy salvo, cómo soy perdonado. Si lo único que tenemos que ir entonces ante la presencia de Él, amado, y decirle: Señor, yo necesito de ti, necesito que sanes, aleluya, me sanes de mi pecado, necesito que sanes mi corazón, necesito estar cerca de ti, Señor, de una vez y por todas, aleluya. Dice Romanos 8:5 y estamos terminando, no se preocupe, que los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Usted se ha encontrado con gente que lo que habla son sandeces, como decían antes. Lo que habla son, aleluya, el pecado no solamente lo practican, sino que lo hablan, lo piensan, aleluya. Dice la palabra, aleluya, no lo digo yo, que los que están dominados por esa naturaleza pecaminosa son así. Mas sin embargo dice, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Mire, amado, yo le quiero decir una cosa, ya para casi terminar. A veces nuestro pensamiento va a venir, aleluya, como decía yo los otros días, seré salvo. Estaré yo agradando al Señor. Estaré yo haciendo las cosas que Dios me ha mandado a hacer, amado. Créame que un alma que no tiene salvación, que no le interesa a Cristo, no está pensando esas cosas. ¿Qué te quiero decir? Que si en tu corazón está, que si mañana tras mañana te estás levantando y estás haciendo la voluntad del Señor, que si estás haciéndole caso a Dios, que si estás, aleluya, si realmente eres salvo o no, amado, es porque, aleluya, el Espíritu Santo está en ti y porque Dios te redarguye y Dios te está diciendo: hijo, aleluya, eso es lo que quiero, que medites en mí, medites en mi espíritu, medites en que mañana puede ser mejor que hoy, que medites, aleluya, en mi presencia, aleluya. El que no piensa esas cosas, amado, es el que está perdido, es el que no tiene salvación. Pero tú, aleluya, día tras día que piensas a lo mejor, si soy mejor persona, si puedo ser mejor o no, aleluya, es porque el Espíritu que está en ti te está redarguyendo a hacer, aleluya, lo que Dios quiere que tú seas. Puedes alabar al Señor, aleluya. Somos los que pensamos: Señor, yo metí la pata aquí, perdóname, quiero hacerlo mejor mañana. Son los que piensan: mira, metí 20 veces la pata en lo mismo, aleluya. Nunca me arrepentí verdaderamente, pero hoy, Señor, me arrepiento. Hoy perdóname, aleluya.
Solo aquellos que se preocupan, aleluya, de que cuando se levantaron, decir, Señor, permíteme que en el día yo haga tu voluntad, y cuando se acuesten a la noche, poder decirle al Señor, Señor, si en algo te fallé, y como dijo David, aún si me es oculto, amén, aún si no lo conozco, perdóname de aquello, aleluya, que te he fallado. Amado, esos son los que están llenos del Espíritu. No son los que, aleluya, los llenos del Espíritu, no son los que caminen ahí casi por el aire, no son los que se pasan, aleluya, predicando, hablando en lengua, no, amado, son los que verdaderamente reconocen su condición y dependen de Dios, aleluya. Por lo tanto, amado, si sabemos que somos propensos a pecar y hay una falla y hay una naturaleza en nosotros, pues acerquémonos al Espíritu, comamos del Espíritu, bebamos del Espíritu, acerquémonos al Espíritu, aleluya. Si sabemos que estamos pecando, no lo tomemos en poco. Demostremos que somos hijos de Dios y vamos a proceder al arrepentimiento, amado. Eso es lo que tú puedes hacer. No dejes, hay un dicho, aleluya, famoso, y a lo mejor puede ser, aleluya, repetitivo, pero dice que no hagas para mañana lo que puedes hacer hoy. No te trates de arrepentir mañana cuando Dios te está llamando al arrepentimiento ahora, hoy, aleluya, para que seas verdaderamente nueva criatura, bendito sea el Señor. Recuerda, amado, que el mundo va a ver el pecado como nada. Del mundo no esperes que te diga que están mal. El mundo te va a aplaudir lo mal que podamos estar. Tenemos que entonces ir ante la presencia del Señor, ante su palabra, para que esa palabra nos filtre y nos haga entender que le hemos fallado a Dios. Entonces vayamos ante su presencia arrepentidos, aleluya. Él es el único que nos puede revelar qué es lo que no le agrada. El mundo no conoce de eso. Y terminamos con la palabra de Dios en el versículo que te mencioné varias veces, Santiago 4:17. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Así que, amado, no estamos solos para vencer el pecado. Cristo ya lo venció. Y no solamente lo apliquemos para nosotros, sino que ese es el mensaje que debemos de hablarle al mundo. Serás pecador, habrás fallado, pero hay una esperanza que se llama Cristo Jesús. Ponte sobre tus pies, iglesia.